Tengo que agradecer primero que aceptaran y luego el esfuerzo y hoy pues salir aquí. Y comentaba con ellos un poco un plan de Sorna, que es curioso, que cuando hemos hecho el reparto de las tareas, pues David García, que va a empezar la charla hoy, pues está recién entrado a la fundación, lleva poco tiempo, 2 años con nosotros, eso sí, está trabajando duro, y va a dar la parte antigua. Y Eloy, que lleva muchísimo tiempo con nosotros, que es el antiguo, va a ver la parte nueva. O sea que es un poco curioso, pero es la función o cómo nos hemos repartido los papeles. Bueno, pues David García Triguero, profesor de San Isidro, estuvo el año pasado también en San Cristóbal, aparte de en San Isidro, y lleva pues 2 años colaborando con nosotros. También colabora, él es licenciado en Historia del Arte, colabora también con medios de comunicación, con periódicos, y está llevando una labor muy activa en todo lo que es la recogida de información acerca de todo el patrimonio artístico de la Ave María. Digamos, se ha empapado en este tiempo y de todo lo que es nuestro patrimonio, lo que es nuestro legado, y entre, por supuesto, parte del legado pedagógico. Le encargamos que se preparara esta parte, lo ha hecho, estoy seguro que lo va a hacer genial, y él va a empezar hoy la charla. Luego, una vez que pase el descanso, pasaremos con Eloy Morales, que lleva muchos años en la casa. 27 años en la casa, está profesor de Casa Madre, ha sido director de la Escuela Hogar de Andrés Manjón, la que está situada en el centro de Vistilla, y bueno, él es magisterio, tiene magisterio de Geografía e Historia y aparte licenciado en Pedagogía. Lleva muchísimos años, actualmente es el responsable de pastoral de la fundación también, y aparte pues creo que un magnífico docente, o al menos se dice en las encuestas de los alumnos, lo debe ser cierto. Y entonces, bueno, pues yo creo que nos quedamos en buenas manos de nuevo y a darle continuidad a las charlas de estos días. Agradeceros como siempre la presencia, hoy hace frío, si en algún momento vierais que en el salón se nota frío o algo, pues tiraremos de aire. Pasa que es verdad que enseguida esto se recalienta mucho, ya iremos intentando combinar. Mientras, pues dejo en manos de David, que va a hacer esta primera parte. Venga, gracias David. Pues con permiso también, mantenemos la distancia. En primer lugar, pues participar en un ciclo como este, con la falta de experiencia, ¿no?, en la fundación, con la falta de experiencia en lo que supone el conocimiento de la figura de don Andrés Manjón, pues es sin duda un doble reto al que habría que sumarle, bueno, pues estar a la altura pues de las personas que me han precedido en el uso de la palabra, especialmente de don Andrés Palma, que ha consagrado pues, parte de su vida académica al estudio de la figura de don Andrés y de toda su obra. Pues intentando pues, estar lo más posible a esa altura, intentar dar a conocer y divulgar la figura de este sacerdote burgalés del cual creo que todos deberíamos aprender deberíamos aprender un poco de él y conocer mejor de él, incluso adentrarnos un poco más en lo que ha sido su figura, su legado, que desde luego, precisamente desde los ojos de la impericia, hay algo que sí que me ha permitido observar, y es, en términos generales, todo lo que hay todavía por hacer en torno a la figura de don Andrés, todo lo que hay que trabajar y rescatar, simplemente no por posicionarlo por encima de nadie, sino simplemente al menos colocarle en el lugar que la historia no le ha colocado, y tampoco dentro de esa historia general, la propia historia de la educación, donde muchas veces, incluso dentro de la historia social de la España en la que Manjón vivió, tampoco se le da la preponderancia que consideramos debería tener. Bueno, esta charla parte un poco pues, de ese programa formativo general al que se ha aspirado en esta primera edición, donde, bueno, pues siguiendo ese recorrido de lo que ha sido la figura de don Andrés, vamos a pararnos un segundo en estudiar, en conocer de forma más detenida lo que ha supuesto la figura del maestro en el pensamiento manjoniano. Está claro que Manjón, como hombre de su tiempo, pues será una persona preocupada pues, por todo aquello que tiene que ver con sus coetáneos, con sus vecinos, con todas aquellas realidades del mundo en el que él vive. Entre ellas, por supuesto, está la educación, que para eso fue un fundador de una institución académica, de una fundación escolar,
y por supuesto la gran preocupación que él tenía, que no solo eran sus niños, que por supuesto, sino también al frente de quién estaban esos niños, que eran sin duda los maestros. Y en todo ello pues vamos a ir viendo un poco, vamos a ir analizando, pues primero ese contexto educativo, es decir, cuál es la España en la que don Andrés nace, cuál es la España política, social, económica, en la que él se desarrolla, se desenvuelve, porque en definitiva, y bueno, yo como historiador soy fiel seguidor de los presupuestos de lo que ha sido la escuela de Viena, donde no podemos dejar la cuestión social al margen del relato histórico, donde tendremos que tener en cuenta pues todos aquellos aspectos que forman parte de la vida, la cultura, la política, la economía, la sociedad, para llegar a ser un todo y entender pues como parte de esa cosmovisión cuál es la figura de don Andrés en medio de todo ello. Veremos también brevemente, bueno, un pequeño recorrido de lo que ha sido ese panorama político, social, educativo, bajo un segundo punto de todo para todos, es decir, cuál es la identidad del maestro avemariano, es decir, cómo formula Andrés Manjón, cómo debe ser el profesor de sus escuelas, cómo debe ser la persona, en definitiva, que está llamada a transformar la sociedad y el mundo de su tiempo. Y finalmente, pues, dos pequeñas reflexiones de que, bueno, según sea la escuela, así será el resto, así será el maestro y así determinará una escuela. Por lo tanto, todo forma parte de un pequeño engranaje del que don Andrés pretende, pues, simplemente encender la primera llama, pues, para que poco a poco vaya sucediéndose a lo largo, pues, del tiempo, ¿no? Es decir, de toda la pervivencia a la que está llamada la fundación que él sustenta. Es importante, a la hora de hablar de don Andrés, pues como le digo, que tengamos en cuenta todo aquello que le rodea. Y la educación, la idea de la educación parte sin duda, sin lugar a duda, de la propia experiencia vital que tiene don Andrés. Es decir, no podemos desligar, y pienso así, pues si me equivoco, pues me encantaría que me corrigieran, por favor, pero las conclusiones a las que yo he llegado después de haber leído pues, la bibliografía y también parte del trabajo hológrafo del propio don Andrés, que la educación, el modelo que él plantea, está basado realmente en una experiencia personal. Es decir, no se trata de una teorización extrínseca, se trata simplemente de llevar a lo cotidiano, de llevar a lo concreto, a lo práctico, aquello que la vive. Simplemente él detecta, además esto está muy en la línea de los procesos de calidad a los que estamos todos ahora sometidos dentro de la educación, es decir, muy bien, tenemos un problema, vamos a buscar cuál es el origen de ese problema, vamos a redactar un procedimiento por el cual ir subsanando cada uno de los errores, hasta conseguir que empiece a existir un flujo en el que poder trabajar y mejorar. Bueno, pues don Andrés, en la visión educativa está basada, como digo, en su propia experiencia, las conductas y las pautas del profesorado también marcarán la experiencia vital y el concepto educativo que él propone. Ese modelo educativo de Manjón pues también se fundamenta en la superación de aquellas cuestiones que la legislación, que el marco social, político, educativo, pues había marcado como obsoleto hasta ese momento, hasta esa fecha, y finalmente, pues como persona espiritual, como sacerdote, pues vertebrará también la educación desde un punto de vista no solo práctico, sino también con un sentido trascendental, con un sentido, podemos decir, casi metafísico, que cambie todos los pilares, todas las estructuras del ser humano. Para entender a don Andrés, primero tenemos que situarnos geográficamente. Tenemos que irnos a lo más profundo de esa España vaciada, del corazón de la provincia de Burgos, Argentes de la Lora, en la cual, bueno, pues si uno ve la evolución demográfica del pueblo, pues es realmente sorprendente. Estamos hablando que en 1846, cuando don Andrés nace, es una población de apenas 50, 60, 70 habitantes, un pueblo muy pequeño, en el que, pues, los servicios que podía ofrecer esa España rural del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, sumida en una crisis política brutal, en un cambio de sistema político gravemente y severo, pues en todo ese contexto nace don Andrés en este pueblo. Ahí recibirá sus primeras lecciones, de ahí marchará a un pueblo de Santander, donde continuará su formación, de ahí a la universidad, y poco a poco
empezará a ir formándose fruto de esa experiencia, de ese contacto con aquellos docentes que van a marcar su carrera, su trayectoria, irá pues forjando ese ideal que se plasma por un lado en sus escuelas y por supuesto, como digo, también en el docente al que va a consagrar sus colegios. En este sentido tenemos que situarnos en uno de los episodios históricos más importantes de la historia de España, que es el siglo XIX. Ese siglo XIX convulso, difícil, tedioso para los alumnos que hoy lo estudian, por esa complejidad, por esa multiplicidad de causas, concausas, elementos que intervienen, cambios políticos, cambios de régimen, luchas internas, luchas externas. En definitiva, una falta de concepción de los modelos de Estado, de los modelos de las reformas que se tienen que aplicar, con una división interna pues muy acusada, y en todo eso pues fluye la vida, fluye el mundo, fluye la propia educación. Y don Andrés pues no es ajeno a toda esa realidad, nace en ese contexto, vive en ese contexto y morirá precisamente también sumido nuevamente en una crisis institucional, en una crisis de Estado, bueno, que quedará envuelta en medio de una dictadura. Tenemos que situarnos cronológicamente en esa España del reinado de Isabel II, donde de un lado no podemos dejar de olvidar que acabamos de superar de forma traumática, tampoco hemos superado, no se había superado en ese momento, sumidos todavía en esa transición del antiguo régimen a un régimen moderno, a un régimen constitucional. Estamos hablando de un proceso que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, mediante una revolución con unos hechos muy marcados, muy singulares, en España se hace mediante una transición no siempre orgánica, no siempre bien entendida, no siempre bien aceptada por parte de los integrantes, de los actores políticos que conviven en ese tiempo. Tenemos de un lado pues, a ese Fernando VII que muere, que deja a su hija al frente de la corona. Tenemos sumido también ahí al tío de la reina, defensor de la causa absolutista, dos modelos antagónicos de Estado, dos formas antagónicas de entender y de estructurar la sociedad, pero debajo de la cual fluyen pues, cambios de reforma que precisamente se verán más o menos frustrados, más o menos delimitados en función de quién se sitúe al frente pues, de las tareas de la política, de las tareas de legislación. En este sentido, tenemos que ver esa dualidad, esos dobles modelos que están conviviendo en España y que conviven de una forma bastante homogénea. Estamos realmente en una España dividida, ¿vale? Donde sí es cierto que poco a poco la balanza se irá inclinando hacia un lado, pero que en los años 40 estamos sumidos, todavía el año en el que nace Manzón, estamos sumidos, vamos a empezar la Segunda Guerra Carlista. Estamos todavía luchando, la Primera Guerra Carlista que se sucede del 33 hasta el 40, la segunda que entra en el 46 hasta el 49 y luego la de los años 70, la Tercera Guerra Carlista, en la que también, de una forma ya mucho más directa, con un Manzón con 30 años, también le tocará vivir. Es decir, estamos sumidos en una España sumida constantemente en un conflicto político. En un conflicto político directamente con la parte radical, pero también dentro de esa España constitucional, también dividida a sí mismo en dos, con dos bloques antagónicos que se irán contraponiendo, que irán legislando cada uno desde su perspectiva, rechazando las propuestas del otro y sucediéndose una serie de reformas que muchas veces no llegarán a nada, precisamente por la falta de consenso, por la falta de entendimiento. En este sentido, como le digo, la pervivencia del absolutismo, esa transformación social en la que estamos viviendo, que pretende enfrentar unos estamentos sociales entre privilegiados, no privilegiados, en términos generales, con clases sociales que están empezando a surgir, sin una clase obrera realmente potente, porque tampoco hay una industria potente que sustente, digamos, toda esa base social, con una revolución liberal a medio gas, que no se lleva a cabo como sí ocurrirá en otros países, con una consolidación de la burguesía, tampoco con la preponderancia y con el nivel que ocurrirá en otros lugares, que dejará precisamente ese impulso, esa renovación, pues siempre a un medio tono, una hegemonía política que lo asumirá el ejército, fruto
del papel que está teniendo en todos esos momentos a la hora de liderar cualquier cambio, y en tanto en que la base social, ni el proletariado, ni tampoco la burguesía son capaces de liderar un proyecto transformador y reformista, tendrá que ser el ejército quien impulse eso. Y finalmente, pues como le digo, y fruto también de esa complejidad, pues simplemente para que ustedes vean, ¿no? Durante el Consejo de Ministros del año 33 al 43, pues 21 presidentes del gobierno y 33 más durante el 43 y el 68, es decir, durante la mayoría de edad de Isabel II. Estamos hablando de una convulsión que es imposible hacer fraguar un proyecto, ya no un proyecto de España o un proyecto social, sino un proyecto de cualquier circunstancia, una renovación industrial, unos cambios políticos, sociales, y en todo ello, por supuesto, está también la educación. Estamos, como les digo, en un país profundamente agrícola, donde la transformación económica todavía no se ha producido, tenemos todavía una economía de tipo feudal, con un sector primario preponderante, con una España ruralizada prácticamente en términos generales, con una industria pues, prácticamente aislada en determinados focos, en determinados puntos de la península, en la zona del Cantábrico, en la zona del Levante, con algunos apuntes frustrados, también dicho sea de paso, en el sur, en la zona de Málaga, pero que vive por y para el campo, que vive sumida en esa realidad. Tenemos esa España incipiente que le digo de la industrialización, una industrialización muy débil, pero que empieza a fluir y que poco a poco va ganando peso en la economía española de su tiempo, y donde se anhela, se pretende pues una reforma también que lleve incluida pues ese cambio de etapa, ese cambio de mentalidad, ese cambio de infraestructura que permita vertebrar y llevar a España hacia la modernidad. Pues en toda esa realidad, les digo, nos sumimos en las guerras carlistas, nos sumimos en esa falta de prosperidad, porque en definitiva, en tiempos de guerra nunca se construye. En tiempos de guerra, cuando realmente hay una economía de guerra, una economía de subsistencia, que impide destinar dinero a una cosa, a nada que no sea distinto al ejército, ni tampoco se nos permite avanzar en nada que tenga que ver realmente con una política estratégica que es de vencer al otro. Y en todo ello, las revoluciones, los cambios políticos drásticos, dramáticos, por ejemplo, el fin de la monarquía en el año 68, en el momento en el que se expulsa a Isabel II, en un momento en el cambio en el que tiene que entrar otro rey, finalmente donde se proclama una primera república, donde luego hay un golpe de Estado, donde luego vuelve otra vez la restauración. Es decir, ni siquiera la jefatura del Estado es algo que nos permita orientar el horizonte. Es decir, no hay una sola guía, un solo faro que permita alumbrar la dirección política. Y en eso, como les digo, insisto, está pues, todo ese contexto. Como les digo, la figura de Ana de Saboya, luego finalmente Alfonso XII, con la República de por medio, y en todo esto la sucesión legislativa de la educación desde los tiempos de Fernando VII, pues prácticamente hasta finales del siglo. Empezamos Carlos III, en ese afán reformista que había caracterizado al despotismo ilustrado, empiezan unas primeras tentativas de reformar distintos aspectos de la sociedad, entre ellos y fundamentalmente también los que tienen que ver con la educación, de una forma pues, muy primaria, muy básica, siempre asociada a una enseñanza religiosa, a las instituciones que tenían en ese momento el interés y la preocupación por formar. No existía ese concepto de lo público tal cual pudiésemos entenderlo pues simplemente unas décadas después, y que decir en la actualidad, y que nos lleva, pues como les digo, hasta los tiempos de Fernando VII. Fernando VII, cuando se empiezan a ir iniciando esas pautas educativas de cómo se tiene que regular la enseñanza, de cómo se tiene que establecer la educación a partir de ahora, cómo se tienen que crear las escuelas, incluso qué contenidos deben de darse y qué materiales didácticos, podríamos decir, se aplican en el contexto de ese momento. Así, por ejemplo, el Plan Calomarde, ministro de Fernando VII, empieza a trazar un primer reglamento de escuelas de primeras letras, donde va consignando pues, la necesidad de utilizar los silabarios para el aprendizaje de la lengua, donde también establece pues, algunas cuestiones que hay que subrayar, que son interesantes, ¿no?
el cómo hay que dejar de utilizar la violencia de forma como castigo, como estímulo corrector hacia los alumnos, lo que nos está hablando es que efectivamente existe un abuso por parte del profesorado de ese momento, pero en todos esos planes, como iremos viendo, no se nos habla de la figura del profesor. Simplemente es una instrucción general de cómo configurar los cursos, en el mejor de los casos qué materias hay que impartir, incluso qué calendario escolar hay que trazar, y obviamente pues se aleja mucho de lo que podríamos considerar como un calendario al uso, ¿no? Es decir, las vacaciones se limitan solamente a los periodos quizá de los oficios religiosos, a algunos meses o algunas semanas del verano, simplemente por las temperaturas y cuestiones, pero que no tiene un horario ni tiene, pues, en fin, una estructuración similar a la que podríamos considerar como moderna. Dentro de esa reforma educativa entramos ya dentro del reinado de Isabel II, concretamente dentro de la regencia. Todavía Isabel II no ha alcanzado la mayoría de edad, y fruto de ese baile de primeros ministros, de esos consejos de ministros en general que van entrando, que van saliendo, de esa complejidad que ofrece el Parlamento. De hecho, es que, si ustedes se dan cuenta, esto tampoco hemos sido capaces de superarlo en el contexto actual. Es decir, cada vez que entra un equipo de gobierno nuevo al frente del Ejecutivo y del Legislativo, pues cambia la normativa educativa. Es decir, somos incapaces, y por eso también como profesor de historia es importante que la aprendamos, a ver si somos capaces de no seguir repitiendo los errores que hemos venido cometiendo de forma reiterada y sostenida en el tiempo a lo largo de los últimos 2 siglos. La Instrucción General para el Régimen y Gobierno de la Escuela de Primeras Letras empezará a avanzar progresivamente en esa enseñanza. No obstante, la mayoría de todos estos planes no distan, en términos generales, de lo que había planteado el gobierno absolutista. Quizá sí sea mucho más interesante el plan Rivas y la ley Someruelos, porque van introduciendo y sistematizando una graduación por etapas. Ya se consagra la educación elemental, esa educación primaria, y donde vamos viendo pues, cuestiones que son también interesantes y que todas las irá recogiendo poco a poco y de forma progresiva Manjón años más tarde. Nos referimos concreta y exactamente a la cuestión, por ejemplo, de la gratuidad. ¿Una escuela para todos o solo para unos pocos? Bueno, pues estos gobiernos, especialmente la ley Someruelo, que son leyes perfiladas en torno al conservadurismo, fijaron que la escuela tiene que ser gratuita, al menos en la edad elemental, pero de forma parcial. Se van a reservar plazas para las personas, digamos, más desfavorecidas, siempre y cuando presenten certificados, presenten credenciales de que realmente están en un estado de pobreza, de no poder sostener ese tipo de escuelas, donde tendrán que acercarse pues, a que el párroco firme un determinado documento, que lo corrobore el ayuntamiento y demás. Poco a poco se empieza a estructurar un sistema educativo muy en ciernes, porque, como les digo, todas estas leyes son todavía incapaces de plantear una reforma integral, siquiera ya no de reformar, sino de establecer, sistematizar una educación. Tenemos el reglamento de las escuelas públicas de instrucción primaria elemental, el plan general de estudios del plan Pidal, y quizá llegue uno de los momentos más importantes, que es la ley de instrucción pública, la ley Moyano, que es la que se considera, podemos decir, la primera gran ley educativa que tiene España. La primera que intenta sistematizar realmente una educación moderna, tal cual la concebimos hoy. ¿Cuál es el gran hándicap o cuál es lo que le ocurre? Bueno, pues que Moyano, conocedor de todos esos cambios, de esas idas y venidas que habían entrado, que habían salido, de toda esa complejidad, es mucho menos ambicioso en sus planteamientos, entendiendo que sabe que se lo pueden echar para atrás uno u otro y otro, rebaja sus expectativas, consagra los principios educativos a lo que había sido la Constitución de Cádiz y empieza a trabajar sobre eso, sobre una ley de mínimos, empieza a estructurar, empieza a avanzar y a consolidar. Tanto es así que, bueno, en esta podemos decir que esta será la ley bajo la que Manjón empiece a estudiar, empiece a formarse. Empezará después de la expulsión y del exilio de Isabel II, aquí presente, hacia París, tras la Revolución Gloriosa de septiembre del 68, empezarán a sucederse nuevos decretos, cambios continuos también, por esa necesidad, por ese afán de querer cambiar y cambiar.
pero estamos hablando que son reformas educativas que en muchos casos se producen, en muchos casos no, siempre se hacen desde un despacho. Se hacen, como, vamos, haciendo la analogía con lo que acostumbramos a decir hoy, se hacen desde Madrid, se hacen desde un ministerio, desde un despacho, sin conocer realmente cuál es la realidad, qué es lo que se vive, qué es lo que se pulsa en el aula. Tenemos indicios, tenemos planteamientos, sabemos lo que queremos porque tenemos a pedagogos que nos están informando, que nos están asesorando. Por ejemplo, la reina Isabel, ¿no?, en la ley Someruelos consagraba la necesidad imperiosa para los reinos de esta monarquía, la importancia de curar las llagas sangrantes de la educación, por donde incluso apelando a modelos educativos muy específicos, porque precisamente en ese preámbulo de la ley Someruelos la reina hablaba, no fue en el 38, pero fue en el 45, donde hablaba de importar la escuela lancasteriana, es decir, una especie de trabajo cooperativo, ¿vale?, de modelo de enseñanza activa cooperativa, pues con ciertas similaridades a las que podemos conocer hoy, ¿no?, donde digamos que un alumno aventajado apoya a otro alumno y digamos que Lancaster, que había sido el teórico inglés que había formulado, pues había empezado a promulgar por Europa. De todas maneras, o sea, existen ganas de hacer cosas, existen ganas de avanzar, pero claro, se están construyendo las casas desde el tejado y no desde los cimientos. Así pues vamos llegando a todos esos cambios legislativos, a esas ganas de cambiar, pero ninguna sin aterrizar. Tanto es así los proyectos de leyes, reales decretos que cambian de forma parcelada, que cambian nomenclaturas, consagran, pues por ejemplo, la formación de los maestros, cómo tienen que ser, pero cosas muy someras, muy escuetas, sin entrar realmente en un cambio de profundidades. Estamos hablando aquí, y además el Sol, por ejemplo, luego Manjón lo hablará en muchos de sus documentos, ¿no? Es decir, no se puede ser como el maestro Ciruela, que no sabe leer y tiene escuela. Es decir, hace falta una formación del profesorado. Existe la necesidad de saber a quién dejamos a nuestros niños, qué formación tienen, porque estamos hablando de que en este momento se está autorizando a personas que simplemente con un certificado municipal de buena salud, ser español y mayor de 21 años pueden crear una institución educativa. Poco a poco se empezarán a sentar la necesidad de crear una escuela normal, de crear instituciones formativas para los docentes, pero de una forma genérica. Estamos hablando del componente teórico. Y Manjón, como veremos, trasciende de todo eso. Y esta es la realidad que acompaña a todo ese proceso de cambio. Esta es la realidad que acompaña a Manjón en su proyecto educativo. Lo de proyecto educativo habría que entrecomillarlo, porque realmente él no establece un proyecto previo, es simplemente a base de la experiencia, de la pericia que le va dando la actividad, va formulando, va teorizando y va planteando. Fíjense ustedes que en la España de mediados del 19, del último tercio del 19, España tampoco estaba tan mal, solamente tenía en torno a un 50 o 60% de índices de analfabetismo, situándonos a la altura a lo mejor pues, de países más próximos como pudiera ser Italia. Pero ese analfabetismo estaba muy desequilibrado dentro del propio territorio nacional. Encontramos zonas claramente pues, mucho más avanzadas, mucho más ilustradas, frente a aquellos territorios, concretamente pues, los reductos de lo que había sido el Reino de Granada, de la provincia de Granada, la zona de Almería, en las que el índice de analfabetismo supera el 80%. Estamos hablando que 8 de cada 10 personas no saben leer ni escribir. Es decir, es muy difícil transformar una sociedad si no tenemos gente formada, gente instruida. Por esto es muy importante en los términos educativos, en esta época se habla de instrucción primaria. No se habla todavía de una educación ni de una formación, no se habla ni siquiera de enseñanza. Y todo esto nos lleva a entender ese proyecto conjunto de lo que había sido toda esa España de la segunda mitad del siglo XIX, de esa desesperación, de toda esa crisis política, económica, social, esos traumas que azotarán de lleno al corazón de los españoles, como serán también pues, luego las guerras con Hispanoamérica, la pérdida de las últimas colonias, que sumirá en un estado depresivo a la nación. Digamos que surge con fuerza la leyenda negra, de la cual aún seguimos muchas veces bebiendo y retroalimentándonos,
y surge ese movimiento de intentar cambiar el mundo, surge el regeneracionismo. El capitán del regeneracionismo siempre ha sido este aragonés, ha sido Joaquín Costa. Joaquín Costa, que nace también en el año 46, nace el mismo año que Manjón, al que se le considera regeneracionista por sus planteamientos, pero cuando uno busca regeneracionismo y autores regeneracionistas, teóricos del regeneracionismo, prácticamente, vamos, yo no he encontrado en toda la búsqueda de investigación, esta pequeña investigación que he estado haciendo para llegar al día de hoy, no he encontrado ningún momento en el que se incluya a Manjón como regeneracionista. Cuando él lo que intenta, desde un ámbito específico y concreto, que es el de la educación, es introducir todos esos cambios que ya habían formulado sus compañeros. Precisamente Costa, que era pues, el padre del regeneracionismo español, así se le considera, será también un firme defensor de dos modelos, de un modelo que acompañará también al concepto manjoniano. El maestro y el sacerdote son las dos palancas que han de remover los obstáculos del progreso. Su dirigencia no debe tener límites, sus fuerzas deben ir paralelas y los pueblos y el Estado deben prestarles firme apoyo. Porque si llegan a cruzarse de brazos, ¿qué obstáculos apartarán de su camino? Y si no andan los dos acordes, si obran en distinto sentido, ¿qué efecto útil pueden producir? Y si la voluntad suya se estrella en la impotencia, si los pueblos son un escollo y el Estado se ocupa más de elecciones que de instrucción y de cultura, de soldar partidos más que de proclamar principios, ¿qué frutos podrá legar el siglo XIX al siglo XX? Créese que el cambio de sistemas es progreso social y se olvida que las épocas permanecen mientras no cambian las costumbres. Una sociedad que no brilla por el honor, ni por el patriotismo, ni por las virtudes en la escuela, más bien que en el Parlamento, hallará el camino de su progreso. Es decir, a Costa se le consagra también una frase, ¿no?, la de educación, despensa y 7 llaves al sepulcro del Cid. Es decir, la transformación de España, de la España de este momento, y también la de hoy, pasa por la educación, pasa por reforzar y por cambiar los principios de la educación. Vamos a asegurar la alimentación, que es fundamental, porque la gente, si tiene hambre, tampoco estudia. Vamos a garantizar la subsistencia. Ahora que los tenemos bien alimentados, vamos a educarlos, vamos a instruirlos, y a partir de ahí viene todo lo demás. Vamos a dejarnos de todos los fantasmas del pasado, de las glorias pretéritas, y vamos a centrarnos en lo que realmente importa, en aquello que podemos hacer hoy para que tenga una consecuencia directa mañana. De hecho, precisamente, algunos de los ilustres que vengan a ver a Manjón, ya ha iniciado el proyecto de las escuelas del Ave María, pues precisamente hablarán de que el verdadero patriotismo no es el que se propaga en los mítines políticos. El verdadero patriotismo es el que hace Manjón, que es transformar la España desde la base, desde los niños, desde el modelo educativo que se les da. Y en todo eso hay que entender pues también cómo se formulaba, cómo latía la escuela del momento. Y la verdad es que bueno, pues no son precisamente elementos halagüeños que hagan pensar en un espacio idílico para transformar absolutamente nada, ¿no? He ido recogiendo algunos testimonios que he ido encontrando. Las escuelas, no hay quien sostenga que las tengamos buenas. En asambleas, en conferencias, en libros, periódicos frecuentes, oír leer que se les llama cárceles sombrías, focos de infección, antesalas del hospital, o que se las compara con sentinas del barco negrero, con estufas infectas de plantas enfermizas, cuando no hay inmundas pocilgas. Con frases y comparaciones tan gráficas y enérgicas, el público se forma un concepto de las escuelas malo, muy malo, pero con ser, por lo tanto, la realidad lo supera casi siempre. Es decir, el testimonio es duro, pero de solemnidad. Continúan recibiéndose en el ayuntamiento los anuncios oficiales de despido de los locales que ocupan las casas escuelas. Sus propietarios, cansados de esperar el pago de abril de 1908, se ven precisados a adoptar una resolución de tan grandes proporciones. Claro, es decir, como no existe tampoco una estructura general, sino que cada cual va creando colegios al libre albedrío, no existe un sostén económico ni nada que garantice la viabilidad de esos proyectos, pues van cerrando, el Estado tampoco llega a las subvenciones y las escuelas cierran. No se puede garantizar esos mínimos que pretendía la teoría política de la legislación, donde que había que situar pues, en aquellos pueblos de 500 almas, un centro con una dotación de maestros. Como eso no se puede garantizar, empiezan a cerrar las escuelas. No hay nada que garantice la subsistencia educativa en las zonas más deprimidas. La enseñanza está necesitada de una profunda y despiadada reforma. No se puede tocar la enseñanza sin volverla del revés.
Y hay que acometer su reforma con imparcialidad, con desinterés, sin espíritu de bandería, sin espíritu de secta ni de escuela, y sin atronar los aires con vanos propósitos. Este es el discurso que pronuncia el presidente Maura en el Congreso de 1907. O sea, existe una conciencia general de que hay que hacer cosas, de que hay que hacer cambios. En el largo del XIX hay una pléyade de pedagogos que están hablando, están trayendo los pensamientos que vienen de fuera, se están formulando, se están creando recursos, obras, se está trabajando en Cataluña ampliamente en todo este sentido, pero no deja de ser un formulario teórico, un formulario que nace de la teoría y se aplica después. En el caso de Manjón es más bien al contrario. Practicamos, lo hacemos y lo que funciona se teoriza. Se formula aquello que sirve y aquello que no. Ser profesor en 1900, que es lo que le comentaba antes, ¿no? Para ser maestro de escuelas incompletas bastaba, según el artículo 181 de la ley de 1857, la ley Moyano, poseer un certificado de aptitud y moralidad, expedido por la respectiva junta local y sin visado por el gobernador de la provincia. Pero este certificado y su análogo que trataba en el Real Orden tal, fueron suprimidos por otro Real Decreto, el 6 de julio de 1900 lo restableció, confiriendo la facultad de expedirlo en las escuelas normales, mediante un examen de catecismo, lectura, escritura, ortografía, aritmética y demás. Para que desempeño no son menester, por lo visto, más estudios ni más conocimientos pedagógicos que lo suponen aquellas materias que Dios sabe cómo se aprueban. Es decir, no existe una regulación, no existen ni rúbricas, ni instrumentos de evaluación, ni criterios, ni Séneca, ni nada que se le parezca, como se pueden imaginar. Entonces, aquí un poquito, pues, como Dios se la dé a entender a cada cual. No existe tampoco una forma fiable de mantener, primero, de garantizar la formación de esos profesores, ni luego cómo trasladan esas enseñanzas a sus alumnos, ni de cómo se lleva a cabo. Entonces, aquí empieza la figura de Manjón. Vamos a entrar en ese segundo epígrafe y vamos a entrar a conocer un poco, en términos generales, una abstracción muy somera, muy general, de lo que podría ser Manjón en conceptos muy estandarizados, ¿no? Primero, como fruto de su tiempo, fruto de esas circunstancias que le habían rodeado, de su propia formación, de su propio contexto, tiene una concepción religiosa del Estado, de acuerdo con los principios del conservadurismo español del XIX. No concibe un Estado sin Iglesia porque él está convencido de esa incardinación y que la salvación y que el funcionamiento de toda política tiene que estar basado en el precepto moral y de la ley natural que ofrece la religión. Rechaza abiertamente el liberalismo, rechaza abiertamente los nuevos movimientos sociales que están llegando, las nuevas teorías políticas que están llegando, especialmente todas relacionadas con el movimiento obrero, con todo lo que lleva también de ateísmo en muchos de esos movimientos, y él se centra, se reafirma en la necesidad de vertebrar una educación religiosa, porque es la educación del Estado. Concepción antiliberal del sistema socioeconómico, político y cultural. Frente a eso, una concepción humanista religiosa del pensamiento, basada, pues eso, en el amor a la cultura, la belleza, la naturaleza, la filosofía. Es muy importante, como precisamente hijo del 19, de ese surgimiento de los nacionalismos, el papel que juega la patria, esa maternidad que supone el país y todo ese legado cultural, material e inmaterial que ofrece un país, es decir, ese amor hacia lo propio que nos hace crecer, que nos permite transformar. Y luego, pues, una concepción de la educación como elemento, reitero, transformador del mundo. Y precisamente de reducción de las brechas sociales que existían, de esa marginalidad absoluta en la que vivían las clases más humildes frente a toda esa, todos esos recursos, esas facilidades que podían llegar a tener, pues, las clases bienestantes. Y también esto es muy importante cuando Manjón lo habla en su diario, es decir, él tiene una predilección por los pobres. Nace de una familia pobre, vive en un pueblo y en un contexto urbano y comarcal, geográfico, francamente deprimido, y está solidarizado precisamente con esa realidad. Y está solidarizado con el mundo rural, con la falta de oportunidades que existen en el mundo rural, que nos permite casi hacer una analogía, salvando las distancias, que precisamente con muchas de las ideas, de las políticas que hoy se defienden, ¿no? Es decir, la oportunidad al mundo rural y es precisamente aquellos segmentos sociales que no tienen oportunidad de desarrollarse de acuerdo con las necesidades del mundo contemporáneo.
Y esto nos lleva a pensar en el propio Manjón. ¿Qué es la educación? ¿Cómo concibe y cómo entiende él la educación? ¿Y qué es educar? Ya que la pedagogía es el arte de la educación. Pues, muy claro. Educar es cultivar y desarrollar cuantos gérmenes de perfección física y espiritual ha puesto Dios en el hombre. Es intentar hacer hombres perfectos con la perfección que cuadra a su doble naturaleza, espiritual y corporal, en la relación con su doble destino, temporal y eterno, y en este sentido es prestar uno de los más grandes servicios que pueden hacerse en la vida. La educación es esa base de oportunidades, es lo que está llamado a cambiar el mundo. Yo no sé si hemos conseguido mantener gran parte de ese espíritu, salvando todas las distancias, si realmente la vida espiritual sigue siendo pues, un pilar básico, entendiendo que la escuela cristiana, ante todo, también tiene una concepción, no solo es, digamos, un apellido, forma parte, es mucho más que un apellido, es parte de nuestra propia identidad. Y esto es una cuestión que Manjón la reitera hasta la saciedad, la importancia de ser escuela cristiana, pero ya no solo en la cuestión doctrinal de enseñar religión, sino en cómo entiendo, cómo concibo la educación y la propia vida. Y para eso Manjón planteará, podríamos decir casi que un catecismo, casi que un manual donde ir consagrando punto por punto, siguiendo las virtudes cristianas, las virtudes cardinales, irá trazando, es decir, cómo debe desarrollarse la vida educativa, cómo debe desarrollarse la vida del maestro, en definitiva. Y esto es muy importante también porque estos son los propios testimonios que Manjón, a través de pues todos los trabajos que se han ido haciendo sobre él, pues cómo era la visión, la experiencia personal que Manjón tenía de la educación, cómo había vivido él desde su tierna infancia, cómo había vivido esta realidad. La escuela le resultaba insoportable. De hecho, dicen que incluso hacía novillos, que se saltaba y tal, ¿no? En ella se sentía preso siempre que hacía novillos y se iba al campo que le atraía más a medida que más privado estaba de él. Y tantas fueron las ausencias que don Francisco denunció el caso a los familiares del muchacho, que este fue obligado de mala manera a reintegrarse en la escuela. Mediante una tunda de mis padres y otra de campo opté por volver a la escuela, como quien opta entre la cárcel y la horca por el mal menor. Manjón, por lo visto, en su etapa inicial, pues precisamente el primero de la clase no era. No estaba, como muchos de nuestros niños, precisamente que lo que le motiva en esta vida no es estudiar. Pero, claro, si uno llega y lo crujen a palo, si tengo una escuela sombría que parece una ratonera, pues chico, ganas tampoco me dan. Es decir, si tú tampoco pones un poquito de tu parte y me creas un ambiente más o menos idóneo para que yo esté cómodo, pues no, las ganas no surgen, ¿no? Entre la poca predisposición y que el entorno no acompaña, bueno, pues esa es una de las primeras cuestiones que habla Manjón. La impresión que causó Andrés de Olivorio Ruiz, su nuevo preceptor, no fue para inspirar confianza, alto, seco, manco de un brazo y esgrimiendo con el otro la palmeta como símbolo de autoridad, nervioso de movimientos, severo de mirada, breve y tajante de palabra e incapaz de sonrisa. A Andrés le pareció un carcelero más que un maestro. Es decir, a mí me ha servido por lo menos todo esto para ir haciendo una analogía con lo que Manjón rechaza y con lo que Manjón realmente pues quiere desterrar de sus escuelas. Que sus escuelas, por favor, que no sean lugares sombríos, que haya flores, que haya jardines, que haya pájaros, que vivamos rodeados en medio de la naturaleza, que no me den ganas de cortarme las venas después de un profesor de geografía dándome la chapa una hora. Pues un poquito de, pues eso, de vidilla. Luego, pues yo qué sé, pues un profesor pues que entre si el hombre tampoco era precisamente un Adonis, que más bien parece sacado de una película pirata, de un barco pirata, infeliz, porque en el fondo aquí también hay un componente de infelicidad, de personas que no viven el magisterio, que no viven la enseñanza, y eso es fundamental, y es una de las cosas que Manjón pues incidirá pues, con percusión prácticamente, de una forma percutora, es decir, que los niños sean felices, y la felicidad también tiene que estar del maestro.
es incapaz de transmitir a los demás algo que uno no cree, algo que uno no vive. Y por supuesto, pues eso, esa actitud carcelera y esa disciplina, a veces militar, férrea, que se imponía en su tiempo y que precisamente Manjón también pretende, de alguna manera, desterrar de su proyecto escolar. Quedó sometido Andrés a un nuevo aprendizaje bajo la dirección del amable padre Doncel. Con asombro comprobaba el niño el gusto con que se aprende cuando el profesor no trata de infundir temor, sino confianza. Cuando la consulta no se contesta con la expresión colérica, sino con la explicación afable. Es decir, realmente una interrelación que, más allá del contenido, más allá de la doctrina, permita establecer sinergias y relaciones personales con el alumno, de manera que se cree un clima de confianza que permita avanzar, porque al fin y al cabo Manjón lo hablará, ¿no? Es decir, esa autoridad con la que el profesor subía al encerrado, la autoridad con la que se dirigía al alumno, muchas veces despreciando, es decir, como un ser menor, sin tratar realmente precisamente el principio evangélico, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí. O sea, los niños tienen que hacer cosas de niños, sin pasarse, pero cosas de niños. Y hay que acercarse a su nivel y ponernos, en la medida de lo posible, al nivel del niño. Y ahí empezar a trazar, poco a poco, un modelo de enseñanza. Todos conocemos el inicio, cómo se enamora, cómo entiende Manjón que su llamada en la vida, más allá de la vocación del sacerdocio, está en lo educativo. Es decir, ve pues, que una señora que no tiene formación alguna, una señora que está allí pues, enseñándole a unas niñas las tablas de multiplicar, con métodos a lo mejor no todo todos los rigurosos que pudiera ser, a lo mejor no lo sé. Es decir, sin un tipo de formación, esta señora está haciendo más por la sociedad de lo que él puede estar haciendo desde un púlpito, quizá. Y él se plantea, bueno, pues a lo mejor es el momento de bajar de la burra y empezar a arar el campo junto con el resto, ¿no? Y empezar a crear un proyecto. Y surge la Escuela de María. Empieza a trabajar por reformar una parcela de la sociedad, por empezar a trabajar por un contexto muy concreto, muy delimitado, de una ciudad muy concreta y muy precisa, con una realidad, pues eso, específica, pero cuyos principios, cuyos modelos, de alguna manera, podrían servir para extrapolar y llevar a otras esferas, para llevar a otros espacios. Y en definitiva, así empieza. Surge la Escuela de la María y tiene la oportunidad, como todo esto lo contó don Andrés Palma de forma mucho más detallada y de una forma mucho más ilustrativa, ¿no? Pero cuando él llega a la universidad empieza a desgranar ese capital en ideas de las escuelas de la María y empieza a señalar pautas y principios morales, éticos, deontológicos de lo que tiene que ser la educación y de cómo tiene que ser el profesor de sus escuelas. Si queremos que sean escuelas distintas, si queremos que sean espacios completamente diferentes a los que ya tenemos, a los que la educación pública, poco a poco, que se va fraguando, ofrece al alumnado. Entonces, la educación de un pueblo da la medida de su progreso. Perfecto. ¿Qué pensamiento más grande y qué misión más sublime la educación cristiana? Del educador cristiano. Sin unidad no hay fuerza educativa. En los maestros se contradice que la verdad es fundamental. Sin inteligencia entre los maestros no hay escuela, sino más o menos clases. Aquí nos va dando pautas que creo que las podríamos incluso reflexionar por lo que también ocurre en la realidad de nuestros centros, de nuestro contexto laboral, ¿no? Es decir, ¿realmente llegamos a creer que en nuestra mano está el progreso de la sociedad? No sé si muchas veces se nos olvida ese horizonte. ¿Realmente nos creemos que estamos transformando la sociedad? Que, por ejemplo, esta mañana que yo estaba explicando a mis niños el sector secundario, las fuentes de energía en tercero de la ESO, es decir, yo soy consciente de lo que les estoy estimulando puede ser un espíritu emprendedor hacia la creación de empresas, luego con el sector servicios, o un compromiso social con respecto a las energías renovables, no renovables. Soy consciente de que estoy sembrando en ellos una semilla y de lo que yo les diga y según cómo se lo diga los puede encaminar hacia un lado o hacia otro. Es decir, hay una responsabilidad ahí fundamental y el progreso en una minúscula parte también está en ello. Es decir, ahí también un poco es
todo lo que va transmitiendo don Andrés en todo su pensamiento, en todas las hojas que va redactando, en los libros que va publicando, el maestro hacia adentro, el maestro hacia afuera, luego los compendios del Tratado de Educación, pues todo eso lo que va trazando, y no sé si muchas veces llegamos a aterrizar, y creo que eso es importante, porque esto también es verdad que estamos aquí hablando de pedagogía manjoniana, de pedagogía activa, pero esto es una clase magistral de tomo y lomo, de la vieja escuela. Entonces, vamos en la medida de lo posible a intentar, pues me gustaría también escucharles a ustedes, de que participemos entre todos y creemos un pequeño debate, ¿no? Es decir, ¿qué hay de Manjón en nosotros y que realmente vivimos? Y aunque luego el hoy incidirá especialmente en cómo se aplica al contexto actual, si nosotros vivimos esas prácticas y tenemos esa conciencia de ello. Todo a la vez, ¿no? Por favor. Lo que se deduce que este foro no es tan distinto a nuestras clases, ¿no? Luego para que se haga un niño voluntario hay que echarle tiempo. Bueno, pues ¿qué pensamiento más grande y qué misión más sublime el educador cristiano? Es decir, cómo el principio de la educación pasa por asumir los principios del cristianismo en toda su vertiente, insisto, en la ley natural, en la ley moral de la Iglesia, lo que supone el principio evangélico, pero toda la doctrina social que en ese momento también propugnaba la sede apostólica, que ha ido evolucionando, ha ido cambiando y se ha ido implementando, pero que Manjón asume como propia, ¿no? Es decir, es verdad que la Rerum Novarum de León XIII condena radicalmente el comunismo y demás, y Manjón pues lo lleva a rajatabla, ¿no? Es decir, es un convencido, porque además se reafirmará especialmente en el derecho de la propiedad privada, en todas las cuestiones de la propiedad, y ahí se refleja todo eso. Bueno, pues el educador cristiano, más allá de ese principio y de esos casos tan concretos, ¿no? Del pensamiento de don Andrés, que también hay mucho de su pensamiento personal, no solo de un pensamiento pedagógico, y que tenemos que saber deslindar qué forma parte del hombre de su tiempo y cuáles son los mensajes que sí podemos actualizar y llevar al día de hoy. Sin unidad no hay fuerza educativa y los maestros se contradicen y la verdad es fundamental. Muchas veces cuando pues, el profesor de geografía también, ¿no?, dice una cosa y luego llega el profesor de biología y dice la contraria. Entonces ya, ¿con qué me quedo? Es decir, es importante que exista una unidad de pensamiento, que tengamos una formación integral y sólida para precisamente luego no tergiversar y no confundir a nuestros alumnos, para realmente hilvanar un pensamiento único, firme y un conocimiento sobre el que se vayan asentando y se vayan graduando y se vaya procesando todo el aprendizaje. El ideal de la educación general es hacer hombres completos, sanos y aptos en el alma y cuerpo para cumplir su destino temporal y eterno. Es decir, como luego trazará, ¿no?, la dictadura, ¿no?, ese destino en lo universal a lo que todos estamos llamados, ¿no? Es decir, a esa vocación hacia lo eterno, hacia la salvación, hacia la resurrección, que en definitiva era a lo que se refiere Manjón, a esa salvación y a ese completarse. Es decir, todos tenemos una misión en la vida. Nosotros estamos formando niños para que cumplan realmente su objetivo, a lo que están llamados en este mundo, pero también a lo que están llamados en el otro. Y para eso es importante que formemos y fomentemos su espiritualidad. Importa más educar bien a la mujer que al hombre, porque los hombres los forman las madres. Se refiere especialmente a esa primera formación en el hogar, esa formación en la infancia, esas costumbres. Incluso Manjón también hablará ampliamente de este tema cuando dice que la gente que desdeña la educación de una madre, poco menos lo que tiene que hacer es retirarse, porque no hay educación más sublime que la que le ofrece una madre a un hijo. Entonces, también esa vocación familiar de la educación, familiar ya no solo del contexto de la familia, sino de las relaciones y de esos valores más elementales del cariño, del amor, de la comprensión, de esa sinergia personal que muchas veces tiene que tener la educación y por el contexto muchas veces pues no se nos permite, ¿no? El educando no es un ser pasivo, como la cera que se funde, el barro que se modela, es un ser activo, con destino propio y con facultades propias. Al educador toca perfeccionarle y ayudarle. Es decir, es verdad que es necesario darle pautas a nuestros alumnos, enseñarles, educarles, pero no puede ser un sujeto totalmente ajeno a su proceso educativo. Aquí, pues yo qué sé, está la competencia del aprender a aprender. Está todo lo que hay de enseñanza activa, de realmente de estimular ese aprendizaje personal. O sea que todo lo que considera el legislador contemporáneo como el no va más, este señor 100 años antes ya venía diciendo. O sea que muchas veces nos creemos que vamos a descubrir América
y realmente estamos descubriendo lo que hay al otro lado del charco. Es decir, este señor ya lo había planteado y junto a él otros muchos pedagogos en esos momentos. Y aquí empieza ese modelo que consagra qué debe ser un maestro ideal para Manjón. Hay muchísimos aspectos. Yo solo he traído algunas pinceladas que creo, insisto, me gustaría que las comentásemos entre todos, porque creo que es realmente hermoso lo que dice Manjón y cómo podemos ser maestros de una forma multidisciplinar y desde muchísimas perspectivas. Es decir, esto no es solamente una forma poliédrica con muchas aristas y todas confluyen casi como un diagrama de Venn, ¿no? Es decir, el alumno está en el centro o el maestro está en el centro, pero se tiene que nutrir de todos esos valores que a su vez trasladamos al alumno, que está rodeado por determinadas circunstancias que también tienen que sumar a esa formación integral, que en definitiva es lo que se trata. Formación en valores, formación académica y demás. El maestro, ante todo, como educador cristiano, tiene que ser prácticamente el primer apóstol, tiene que ser la primera persona en encargarse de la formación espiritual. Que esto también es muy interesante. Lo que había sido la enseñanza religiosa ya no compete solo al párroco ni a la vida eclesiástica, también en la escuela, porque la escuela forma parte de esa realidad, es una extensión más. El maestro, primer eslabón de la evangelización por medio del ejercicio personal de la fe. Maestros cristianos, visitad al maestro que vive en el sagrario. Es el mismo que enseñaba en vida y con las mismas luces y cariños, el mismo que reprendiendo a sus discípulos les decía: dejad que los niños se acerquen a mí. Si queréis acercar a los niños a Cristo, acercaos vosotros a Él. De otro modo, pocos milagros haréis en la vida cristiana. Es decir, claro, tú vas a predicar el Evangelio y vas a predicar un modelo de vida que es totalmente antagónico al que tú participas en tu vida, más allá de la libertad religiosa, por supuesto que existe, y más allá del compromiso personal, ¿no? Pero la importancia de que la escuela cristiana, como digo, no sea solo una etiqueta, sino que sea realmente también un fundamento. El maestro patriota, es decir, el maestro representa los altos valores de la patria, ¿no? Maestros españoles, si queréis ser buenos y justos, educad en español. Esto es en el genio, en la tradición, en la historia, en el amor, en la veneración de la patria, que es nuestra madre. Es decir, muchas veces, precisamente, y al hilo de ese regeneracionismo, lo que está intentando es deslavazar toda esa leyenda negra que se está tejiendo y donde reivindica el valor de la cultura popular, del patrimonio material y del patrimonio inmaterial, de todas esas realidades que en el fondo conviven con nosotros, que forma parte también de la educación. Estamos enseñando a nuestros niños la educación pues, a través de los monumentos, a través del patrimonio. O sea, hay programas en educación patrimonial. Bueno, pues es una manera. A nuestros niños les enseñamos pues, nuestras canciones, nuestras tradiciones, todo lo que forma parte del folclore. En definitiva, todo lo que forma parte de nuestra identidad. Pues esto es uno de los pilares que también consagra Manjón. Luego es verdad que al patriotismo, como suele ocurrir con el lenguaje, muchas veces se le hacen interpretaciones que pueden tener en un momento dado un cariz negativo. Pero estamos hablando de que este señor habla desde el siglo XIX con una idea de patriotismo propia del siglo XIX, no las lecturas que se irán haciendo posteriormente a lo largo de 1900 en adelante. Es decir, esto también es importante que lo tengamos, ¿no? Para librarnos de prejuicios a la hora de entender qué es lo que dice este sacerdote burgalés. Maestro de servicio y dedicación. Esto también es especialmente curioso, ¿no? Oh maestro, grande es tu misión y nada grande se improvisa. La familia te encomienda a sus hijos, la patria sus ciudadanos y la iglesia sus hijos para que los eduques. Y esto en plena civilización y conforme exigen los tiempos, que son de cultura, adelanto y desenvolvimiento. ¿Cómo podrás desempeñar tu misión si no estás preparado para ello? Esta es la importancia también de Manjón de la formación del profesor. Es decir, muy bien, ante todos estos retos, ¿estamos realmente preparados? ¿Somos conscientes de que, por ahí esto me abruma un poco, ¿verdad? Efectivamente, su familia me confía en su hijo, la sociedad espera que nosotros saquemos de nuestras aulas a niños formados? ¿Estamos realmente preparados? ¿Somos conscientes de esos valores y de esa idea tan elevada? A mí a veces ya lo digo, me abruma, incluso, en fin, me amilana, ¿no? Por el compromiso. Es decir, y es importante la formación y la renovación constante de
ya no solo del ideario de Manjón, sino en general de nuestra preparación y de nuestra formación de acuerdo con los tiempos, con las exigencias, con lo que exigen y demandan los tiempos actuales. Maestro del cuerpo y alma. Esto sí que realmente yo una de las cosas que jamás me hubiera imaginado, que es la consagración, prácticamente esa identificación de una vida consagrada de maestro y en maestro, ¿no? Es decir, el maestro casado no es malo, pero el maestro, y sobre todo la maestra virgen, es mejor. Es decir, ¿por qué? Pues porque hacer voto de no tener hijos o no tener más hijos que los educandos para consagrarse por entero y durante toda la vida ellos, es celebrar las nupcias pedagógicas de la virginidad y la fecundidad. Espectáculo hermosísimo de educación que solo puede presentar la Iglesia Católica y solo puede impugnar un corazón sectario y tal. Es decir, realmente, es verdad que esto está muy superado, pero me parece muy interesante cómo entiende Manjón que tiene que ser un profesor, ¿no? Es decir, una persona totalmente entregada a lo que hace. Luego también dirá más adelante, ¿no? Y en otros documentos. Es decir, claro, es que si uno tiene hijos, desatiende a los que tienen el aula, porque se preocupa más de los suyos que de los que tienen el colegio, ¿no? No deja de ser curioso, pero claro, hay que entenderlo también desde el voto que hace un sacerdote y cómo promulga, y cómo él vive ese celibato y cómo vive esa consagración por entero al ejercicio de su ministerio sacerdotal. Y cómo, de alguna manera, pretende esa analogía hacia los docentes. Oye, esto sería impensable, por supuesto. Pero es verdad que muchas veces yo creo que ahí deberíamos valorar y entender, quizá, ese compromiso con aquello que hacemos, que es prácticamente, pues eso, es un voto a una profesión. Es decir, aquí tiene que haber un componente vocacional claramente importante. Es decir, no, yo soy maestro por cumplir un trámite. No, chicos, o te gusta, o si no, luego tú no aguantas muchas veces esas clases que llegan el día que están los alumnos bulliciosos y efervescentes, que no hay señor que lo aguante. Es decir, ir a vuestra casa, pero ahí uno echa de vocación y dice, pues ya está, sea todo por lo que es, ¿no? Por su bien y por su futuro. Maestro como modelo. Cuanto más sepas, mejor hablas, más figures, y de mayores dotes e influjo goces entre tus discípulos, tanto mayor es tu obligación de darles buen ejemplo, porque todos tus dichos y acciones se imprimirán en ellos, y con tanta más fuerza cuanto mayor sea tu autoridad. Y más influencia tiene un espejo que 100 lecciones, por lo cual, si el maestro enseñó una virtud con la palabra y la desdice con el ejemplo, luego terminará diciendo, pues cae todo en saco roto. Es decir, es importante que aquello que pregonamos tenga luego también un reflejo en nuestra propia forma de actuar y de proceder. Es importante que seamos, pues, espejo acrisolado de virtudes, ¿no? Que se diría así, de una forma un poco más retórica. También es importante ese maestro como guardián de la inocencia de los niños. Esto me parece, francamente, espectacular. De un calado, de una hermosura increíble. Vigila el maestro sobre sus discípulos, que son un tesoro que intenta robarle al enemigo de su inocencia, de la cual él es un ángel custodio. Su vigilancia sea apacible, sin agitación ni violencia, sin indolencia ni inquietud, y mirando con 100 ojos. Obren los niños con libertad y responsabilidad, como hombrecillos, y no como esclavos, con sinceridad y no con hipocresía. Maestros, vigilad y vigilad, que Dios nos pedirá cuenta de los niños que nos ha encomendado y de todos nuestros días. Aquí yo, por ejemplo, me imaginaba, leyendo, ¿no? Un día de recreo. Es decir, cómo los niños tienen que dar saltos y tienen que botar y tienen que correr como niños que son. Y nosotros tenemos que estar ahí vigilando por su bien, sin intrometernos, sin someterlos, como dice, ¿no?, a un concepto de esclavitud, de servidumbre, sino dándole libertad para que se desarrollen. Incluso también será muy importante también todo lo que cuente respecto a esa vigilancia con respecto ya no solo a la enseñanza, sino también a cómo se le inculcan cuestiones tan bonitas como el amor a la naturaleza, el amor al patrimonio, el amor al trabajo, y cómo el profesor debe estar ahí vigilante, pues, de que no descarríe, ¿no?, en un momento dado. Maestro ejemplo de humildad. Cualquier escritor para el pueblo presume saber más que los que leen, y cualquier maestro, por saber un poco más que sus alumnos, se siente tentado de vanidad científica, alerta, charlatanes, publicistas y pedagogos. Muchas veces, bueno, pues precisamente, ¿no?, tendemos a inflarnos cuando hablamos con los alumnos y, en fin, y a divagar y no sé qué.
cuando realmente lo hacemos casi con un aspecto, o se puede llegar a un aspecto de vanagloria. Entonces aquí, de nuevo, él vuelve a esas virtudes cristianas, ¿no? A esa mansedumbre, a ese rebajarse realmente y entender, bueno, pues las proximidades y entender al nivel al que nos dirigimos. Y prácticamente, pues, vamos, yo pretendía que me alargara un poco más porque pretendía que ustedes entraran en debate conmigo e ir comentando y valorando pues algunas de estas cuestiones. Que era ya simplemente de todo ese pensamiento, de esos extractos, de esos hilos generales que va planteando Manjón, que luego se irán consagrando pues a lo largo de todo su trabajo, de todo su proyecto ya en las escuelas, que es cómo crea un catecismo frente a toda la legislación que se había ido creando, que daba orientaciones generales, instrucciones técnicas. Nadie había profundizado en realmente en concretar y precisar cuál es la relación. Es decir, qué hay de humano en la educación, no solo en lo técnico, sino en lo humano, en lo personal. Cómo nos acercamos a niños y a realidades sociales que muchas veces están tan alejadas precisamente de la sociedad, que viven marginadas por su contexto, por su situación familiar, por su situación pues, étnica o lo que fuere. Es decir, cómo vertebrar esa educación a través del componente humano es fundamental. Y creo que esto es realmente lo que le da el valor a Manjón, ¿no? Es decir, frente al resto de pedagogos que muchas veces teorizan pero no practican, él practica y sobre la práctica teoriza. Y va poniéndole casos basados en su experiencia personal, basado en su formación religiosa, basado también en su formación, en su día a día en el ámbito de la escuela, en su conocimiento directo con aquello que ocurre y aquello que acontece. Y esto me parece importante. Y así el maestro, claro, si conseguimos tener un maestro con todas esas características, con todas esas virtudes, seremos capaces de crear una escuela que responda precisamente a ese perfil. Son las funciones sociales y ministerio de educación y perfección que desempeñan sacerdotes y maestros muy análogas y exigen vocación muy parecida. Y es justo llamar seminarios lo mismo a los colegios donde se educan los futuros sacerdotes que aquellos donde se forman los futuros maestros. No dicen que el magisterio es un verdadero sacerdocio. Primero, el seminario de maestros, como es el lugar de formación, obviamente, que será el que propugne y el que sea capaz de asentar toda esa metodología y todo ese componente de reflexión moral que tiene la pedagogía de Manjón. E igualmente, me parece especial el educar a través de lo sensible, no solo a través de muchas veces de lo intangible, sino de aquellas cosas que tocan de tú a tú. Y luego, pues, como historiador del arte, pues, traía estos párrafos por lo que hay de belleza. Es decir, porque en el fondo la belleza es una cosa que, bueno, precisamente dicen, sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Pues, no, precisamente sobre gusto hay toda una teoría enorme a lo largo del 18 y del 19. Es decir, sobre la belleza, qué es lo bello, qué es aquello que nos produce una sensación agradable, por resumir. Es decir, hay mucho. Y creo que es importante llevar ese componente de belleza, no solo en lo artístico, sino en todo lo que conlleva la acción docente, la acción educativa, trasladar ese concepto. Educar en belleza, que ella forma el encanto del alma. Pero la belleza, ¿dónde está? La belleza está en todas partes. Es como Dios y es obra de Dios. Y tal como es, debe considerarse si no queréis que vuestra educación resulte manca y falsa. La belleza aquí también he entendido casi como un concepto, o por lo menos yo lo he entendido así, como un concepto casi tomista, ¿no? de lo bueno, de lo bello, de lo armónico, es decir, aquello que guarda un equilibrio entre todas sus partes. Y hagamos la enseñanza y la educación agradable por medio de la verdad, la belleza y la bondad, que produzcan el gozo y lo haremos seres dichosos. Restemos cualquiera de estas condiciones y haremos desgraciados. O sea, es importante, hay palabras que son un poco duras, que no utilizaríamos en el contexto actual, pero me parecen igualmente hermosas. La importancia de esa pedagogía activa. Escuela sin juego no es escuela, es cementerio. Maestro triste no es buen maestro, pudiera ser un buen sepulturero. Enseñanza sin alegría es aburrimiento, no es educación, es antihumana, no es cristiano. Es decir, muchas veces, siempre hablamos, ¿no?, del juego en la pedagogía de Manjón. Pero, claro, el juego hay muchos tipos de juegos, no solamente saltar a la bomba o tirar, por ejemplo, migas de pan, como hacía en el mapa de España, ir saltando, sino que conlleva muchas realidades y se puede jugar de muchísimas maneras y va a hacer juegos de muchos tipos.
Entonces creo que es importante eso. Y luego el componente de la alegría, que creo que es fundamental, el ser felices y el ser alegres, para transmitirle lo mismo a nuestros niños. Aunque este mundo no se ha hecho para gozar, tampoco se ha hecho para ser la antesala del infierno. Y la escuela o casa de educación debe ser alegre, como es la juventud, como es el corazón puro, como lo es nuestro ideal, como lo es nuestro destino. La escuela cristiana debe ser la antesala del cielo. Es decir, también él, insisto, volverá a hablar del tema de la importancia de la naturaleza, de las flores, de los pájaros, del convivir con espacios hermosos. Y esto nos incardina un poco con lo que él pretendía luchar, de lo que había sido su propia experiencia y de lo que comentaban coetáneos suyos, de lo que era un centro educativo o un aula. Nuestra patria atraviesa por un periodo de los más tristes de su historia, y contra esa atmósfera de tristeza producida por los desastres de fuera y las perturbaciones y maquiavelismos de dentro, es necesario hacerle reaccionar desde la escuela. Hace falta también motivar y hacer personas activas, ¿vale? Hace falta, y eso creo que lo podemos todavía extrapolar al día de hoy. Necesitamos hacer personas comprometidas con el mundo en el que viven, no personas pasivas ni ajenas. ¿Hay pesimismo de viejos? Pues que no cuenten los jóvenes. ¿Hay desencanto en los políticos? Que la juventud se forme fuera de la ruindad y miseria de las pandillas, bandos y sectas que perturban y destrozan la patria, a pretexto de política. Muchas veces, como todo el debate de la política, que es algo pues, muchas veces nocivo, entra a formar parte de nuestra rutina y de nuestro contexto, ¿no? Y es importante dejar a los niños al margen de eso y que disfruten en la escuela, que se formen alegres. Allanar las montañas y rellenar los abismos que separan a los hombres de los hombres es obra de titanes. La obra, pues, de la educación es una obra titánica, porque hay que elevar a los hombres por encima de las diferencias de raza, poder, riqueza, clima, nación y clase, y además sofocar en el hombre el odio, el egoísmo, la ambición, los celos, las envidias, las preocupaciones y tantas otras cosas como los tienen distanciados entre sí y en guerras continuas de ideas, costumbres, leyes, intereses, preocupaciones y pasiones. Es decir, él está precisamente en esa idea de regeneracionismo, está intentando sellar y cerrar heridas, y si hacemos casi una lectura totalmente contemporánea, aquellas personas, aquellos colectivos que han intentado subrayar palabras gruesas de Manjón, de una educación marginada o despectiva hacia determinados colectivos, aquí vemos todo lo contrario. Manjón, por ejemplo, habla muy duro o muy duramente de determinados colectivos, en un caso muy concreto y muy específico con unas palabras, pero en definitiva el mensaje es totalmente distinto. Si uno quiere ir a buscar la palabra en la página concreta, en el párrafo, lo encuentra, pero si lo entendemos en contexto, realmente este señor lo que está haciendo es algo maravilloso, es quitar los prejuicios y todas las ideas sociales y todas esas preconcepciones que hay en torno a la educación del momento, esa escuela clasista donde unos pueden entrar, otros no, donde unos tienen que pagar y otros pues no pueden acceder precisamente porque no tienen recursos. Y esto me parece realmente hermoso, es decir, una escuela totalmente inclusiva y de todo para todos. Y son las funciones sociales y el Ministerio de Educación y Perfección que desempeñan sacerdotes y maestros, bueno, esto se ha colado. Y bueno, y simplemente, bueno, pues traerles alguna de las piezas de bibliografía que he utilizado, además de, bueno, faltan bastantes, porque también aquí los trabajos de don Andrés Palma y otros académicos ha sido fundamental a la hora de elaborar esta investigación, este trabajo, y simplemente, bueno, pues darles las gracias tanto pues al patronato como a ustedes por este ejercicio de paciencia cristiana de haberme aguantado durante este tiempo. De verdad, sinceramente, muchas gracias.